En los últimos días, y sobre todo particularmente después del equinoccio de primavera, que fue este 19 de marzo, sí, efectivamente se adelantó un par de días. Esto no pasaba desde hace más de, creo que 120 o 170 años, no tengo el dato muy claro. He notado mucho movimiento aquí en nuestro centro, en Casa Lemuria, ya sea por medio de nuestros alumnos, de nuestros pacientes, conocidos, amigos, que hemos detectado mi esposa y yo que todos traemos como un tema en común. Y este tema viene siendo la culpa. Sucedió algo y entre los temas que hemos platicado, aunque haya sido el taller de crochet de mi esposa, siempre sale a relucir algo relacionado a esto, pero un poco más de ser titilante, a ya empezar a ser el gran tema. En el fin de semana pasado, en el fin de semana del veintitantos de marzo, yo di un taller de tarot y curiosamente fue también parte recurrente del tema, incluso de las preguntas que hacían algunos de mis alumnos. Entonces, esto yo lo veo muy relacionado con todos los movimientos que están pasando, pero más allá de responsabilizar a los astros o de tratar de justificarnos por cuestiones exteriores, vamos a tratar de hablar de ello, para que este video se haga atemporal, para que no dependa únicamente de una situación o de un proceso externo, sino que este video en cualquier momento que se llegue a escuchar sea de utilidad y practicidad para cada persona que lo llegue a escuchar. Bienvenidos a Conciencia Lemuria, un podcast de Casa Lemuria. Somos un centro de desarrollo humano para el apoyo en el autoconocimiento y en el despertar de conciencia. Nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, como Casa Lemuria. Subimos video todas las semanas. La palabra culpa a veces viene muy bien representada como si fueran unas cadenas, pero la culpa es mucho más complejo que eso. Una culpa mal manejada, una culpa que podemos dejar pasar durante muchos años, puede convertirse en todo un sistema de manipulación. Un sistema de manipulación que puede recaer en nosotros o que incluso nosotros podemos ejercer en otras personas. Algo que enseñamos bastante aquí es uno de los principios del libro del Kybalión, que se llama Ley de Correspondencia. Esta ley de correspondencia nos dice que atraemos lo que somos, ni más ni menos. Hay una frase en la Biblia que nos explica perfectamente bien esto. La frase dice, por sus frutos os conoceréis. Y efectivamente eso es lo que trata de decirnos esta ley de correspondencia. Esto es muy fácil identificarlo, ya que cuando una persona nos dice algo, pero sus hechos, sus actitudes, sus resultados muestran lo contrario, podemos incluso intuir que algo no está bien, que nos está mintiendo, o algo no cuadra en el cuadro completo. Todo este tipo de situaciones o de cuestiones a analizar vienen con una raíz muy profunda. Parte de la incongruencia, y es un tema muy complejo y muy importante luego que trataremos aquí, nos habla de entre múltiples factores lo que viene siendo la culpa. Una persona cuando a veces quiere mostrar otra cara de lo que es porque entre tantas posibles explicaciones puede caer en que la culpa no le permite exponerse como es, desarrollarse, decir lo que siente, porque va a haber un freno de mano automático o, como veníamos platicando, una cadena que hace que no podamos despegar completamente, que no podamos expresarnos completamente o que incluso terminemos fingiendo ser algo totalmente diferente por tapar una cuestión de la cual nos podemos llegar a sentir avergonzados, por ende culpables. En estos tiempos, como lo comentábamos al principio, se ha empezado a mover mucho todo esto. Más allá de la situación que se esté viviendo o de las posibles explicaciones, algo muy importante es poner manos a la obra y hacer de todo este conocimiento algo bastante práctico. Si ahorita estás escuchando este podcast y te resuena algo de lo que estamos aquí comentando, te puedo invitar a hacer un par de cuestiones que te van a ayudar para poder aterrizar y atender esta cuestión de la culpa.
mucho de lo que yo particularmente he analizado, y claro que con, entre comillas, posible error en mi propio análisis, pero al final es mi propio análisis, es ver y darme cuenta que uno de los peores males de la humanidad es realmente la culpa. La culpa yo la puedo llegar a ver como un tipo de cáncer dentro de la sociedad si permitimos que esto permee incluso nuestra vida individual. Si nos analizamos como si fuéramos una célula de todo un cuerpo, tiene que bastar con una que empiece a crecer desproporcionalmente para que de pronto empiece a haber un efecto dominó. Aquí hay que entender que cuando algo se nos mueve, es nuestro inconsciente tratándonos de decir que ya no quiere X o Z situación. Cuando algo se hace presente, cuando algo se nos manifiesta, es también entender que en una parte de nosotros se está escupiendo algo. Es como nuestro cuerpo cuando a veces rechaza un alimento, cuando a veces rechaza algo que le cayó mal. Entonces, a nivel emocional, pasa exactamente lo mismo. La cuestión aquí es que no nos enseñaron a entender en muchas veces, y por los sistemas educativos o culturales, que las emociones se deben de tratar como si fuera un cuerpo y que la mente también se tiene que tratar como otro cuerpo. Entonces, si ahorita podemos agarrar esto como si fuera un ejemplo y vemos que las emociones son como nuestro cuerpo físico, la culpa vendría siendo ese mal alimento que ya no quiere estar dentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está tratando de sacarlo porque no va acorde, porque nos puede enfermar, hay agentes externos. Entonces, si ahorita estamos en un proceso donde se pueden manifestar algunas emociones no tan gratas, hay que entender que es parte de una purificación o una desintoxicación, pero también emocional, como a veces se purifica el cuerpo. Hoy precisamente hablaremos nada más de la culpa, pero como lo comenté anteriormente, es un tema bastante complejo. Entonces, la culpa se puede generar por múltiples factores. Se puede generar por un factor sociocultural, se puede generar por una programación, algo aprendido en casa, y también se puede generar incluso por nuestras primeras experiencias de vida, donde a lo mejor no fueron de lo mejor guiadas o de lo mejor experimentadas, y aparte alguien no nos enseñó, no nos explicó que había una cierta normatividad para no sentirnos ni avergonzados ni culpables. Repito, todo esto puede darse por muchos factores socioculturales, sobre todo, que implican a la familia, implican el sistema de creencias alrededor de la comunidad, que implica el sistema educativo, que implica mucha cantidad de cosas. Entonces, el experimentar la vida puede conllevar en los primeros años un alto grado de culpa si lo primero que empezamos a hacer de forma instintiva e intuitiva como niños puede llegar con una carga emocional fuerte de una persona exterior para regañarnos, para avergonzarnos, para humillarnos. Y ese primer shock puede crear un mecanismo de defensa, porque hay que explicar esto. La culpa casi siempre va a llegar con un mecanismo de defensa. Cuando una persona no se le enseña a lidiar con la culpa, a explicarle que es algo normal y que no hay que darle tanto poder y que no hay que dejar que tome las decisiones de nuestra vida, vamos a ver cómo empieza a desarrollar un grado de autodefensa, de evasión, de estar a la defensiva, a la ofensiva. Se puede desvirtuar en múltiples ramas, pero la semilla de ese árbol frondoso nació por una culpa mal entendida, mal manejada o mal purificada. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar esto? Si ahorita sienten que se está manejando algunas emociones, entre todas la culpa, lo mejor es darnos un momento y entender que esto es hasta cierto punto algo beneficioso para nosotros, como lo comentábamos antes. Cuando el cuerpo o alguno de nuestros cuerpos, en este caso el emocional, intenta sacar algo, es porque dentro de su sistema ya no está funcionando y es un excelente momento para sacarlo. Yo les comentaba a mis alumnos que antes aquí en Guadalajara había un lugar que se llamaba Diversiones Moy y había un juego donde salían unos topos de la maquinita y uno tenía que andarles pegando a los topos.
y uno ganaba tickets. Ahora les digo que cuando empieza a haber este movimiento emocional que está empezando a verse, a existir, a verse, a sentirse en múltiples personas, que hay que utilizar estos momentos porque el topo se está asomando y es el momento de sacarlo. Esto nos ayuda a poder aprovechar el momento que se está viviendo para empezar a depurarnos, a purificarnos, a mover lo que hay que mover en el interior, sin depender, o más bien utilizando otras formas aparte de las que pudiéramos llegar a tener tanto en cursos, talleres como en terapia. Es la parte buena de esta situación, aunque sea incómodo. Sacar una astilla es incómodo, quitarse una uña enterrada es incómodo, pero es parte del proceso de sanación. Entonces, lo primero es darnos un momento de quietud y poder decir, no me siento bien. Reconocerlo. Primer paso siempre es reconocer, sin miedo. Esto es de valientes. Y valientes no es que no puedan sentir miedo, un temor. Mejor dicho, hay una disculpa. Hacer esto aunque se tenga miedo. Pero no dejar que el miedo o la culpa o la vergüenza siga manejando nuestra vida. Entonces nos sentamos, analizamos, pensamos y decimos, bueno, sí, está esta situación, esto ya no me está gustando, esto me está quitando el sueño, y lo más importante de todo, y una forma de identificar la culpa, es con un autosabotaje cíclico que nos estemos generando. Recuerden que les dije, una culpa mal manejada se puede manifestar en una adicción, y creemos cuando a veces escuchamos esa palabrita de adicción que simplemente son cuestiones de alcoholismo, drogadicción. No. Adicción, para empezar, es algo que nos ayuda a evadir. Y dos, hay vicios bien vistos por la sociedad y hay vicios mal vistos por la sociedad. El problema no es que sean bien o mal vistos, el problema es que está el vicio, está la adicción. Entonces, si estamos cayendo en un ciclo vicioso, en un autosabotaje constante, estamos alimentando una culpa. Es el principal alimentador de culpas. Generarnos cosas que constantemente nos están autoculpabilizando. Entonces nos frenamos, nos damos este tiempo, reflexionamos y hay que ser bastante honestos con nosotros mismos. Y luego nos podemos hacer este par de preguntas. ¿Cómo me siento? No me siento bien, me siento mal. Estamos muy acondicionados, por ejemplo, cuando saludamos a alguien en la calle, en el trabajo, es ¿cómo estás? Bien. Y no es cierto. Digo, tampoco hay que ser cínicos. Simplemente es entender que si no nos sentimos bien, por lo menos a nosotros mismos no decirnos ni obligarnos a sentirnos bien. Lo peor que podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos. Es analizar y ver el por qué nos sentimos mal, por qué no nos sentimos al 100%, o una forma de medirnos bastante bien es por qué no nos sentimos felices. Y no tiene que ser midiendo la reacción de los demás allá afuera, es cómo yo me siento. Por eso esto se tiene que hacer en una parte donde estemos solos, con nosotros mismos. Luego, tratar de ser lo bastante sinceros, bastante ecuánimes, para poder decir, ok, esta situación tal cual, esta tal cual que ya tengo muy bien identificada, este topo que ya tengo agarrado, no me gusta, no lo quiero. Es una piedrita en mi zapato, en mi vida, que ya me duele, ya me lastima. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué se va a hacer? Porque no nomás por identificar la cucaracha significa que se va a salir toda la plaga de la casa. ¿Qué se va a hacer? Y hay que tratar de tomar las decisiones más cordiales con nosotros mismos, porque luego incluso la culpa puede ir oculta en la decisión que tomemos. Conocerán casos de personas que, un ejemplo, si son muy desordenadas, en un día quieren ordenar todo lo que desordenaron durante un mes. Personas que en una semana quieren bajar todo el peso que no bajaron en 3 meses. Personas que ese golpeteo, ese enderezar el barco de forma violenta, lo único que va a hacer es que el barco se vaya al otro lado. Y eso es evadir la responsabilidad. Aquí no, aquí la autoconfianza se va a ir construyendo paso a pasito, acción por acción, pero bien consolidada,
¿qué decisión yo tomaría ante esta situación? Esta, muy bien. ¿Qué necesito para tomar esta decisión? ¿Cómo voy a tomar esta decisión? Y a su tiempo y a su ritmo, pero avanzando. Algo que nos ayuda también mucho a reflexionar y entender cómo la culpa pudo haber llegado a ser un tipo de humedad que mermó nuestro sistema, nuestro muro de vida, es serlo bastante honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo sería ahorita mi vida si esta situación no hubiera dejado yo que me manejara? No vamos a regresar al pasado y todo es perfecto, incluso hasta la culpa nos ayuda a aprender cosas, pero hay que ser lo bastante honestos y responsables para poder decir, ok, sí le di mucho tiempo a la culpa a que manejara mi vida, no para autolatigarnos, repito, sino simplemente para entender y ser responsables que para la siguiente ocasión que vuelva a suceder una situación parecida, hay que acatarla en el momento, hay que frenarla y responder rápido. No hay que volver a dejar que vuelva a manejar nuestra vida, porque lo único real que va a pasar es el tiempo y entender que no hemos sido felices como nos gustaría. Algo que puede ayudar a los papás, a los que ya son papás o lo van a hacer, es una forma de poderlos poner un espejo y que puedan entender por qué algo no es tan bueno para ellos. Yo les pregunto, ¿te gustaría esto para tu hijo? Y obviamente todos me han dicho, no. Y yo, muy bien, ¿y por qué te lo comes tú? Se nos olvida a veces que la mejor forma de enseñarle a un hijo es con el ejemplo, más que con la palabra. Esto va muy de la mano con luego las situaciones que llegan a pasar ya en pubertad. La pubertad no tiene que ser un infierno, pero bueno, es otro tema. Entonces, es poder ser lo bastante honestos y sinceros como para decir, si esto no me gusta para mi hijo, no me gustaría para mi hijo, pues tampoco me debería de gustar a mí para mí. Y entonces, porque lo acepto, porque lo admito, porque hasta donde yo sé no les van a poner una estatua de ser un mártir ni una víctima. Hay que, incluso si no se tiene la fortaleza, si no se tiene la convicción por uno mismo, por lo menos encontrarla en que nuestros hijos van a ver lo que estamos haciendo y que eso los va a inspirar a ellos a no hacerlo. Entonces, es una forma muy fácil de poder agarrar valor, encontrar la fortaleza necesaria, la fuerza necesaria para poder hacer un cambio en esto. Y los que no son papás, pues simplemente imagínenselo, también puede funcionar. No quiero que mi hijo viva esto. Bueno, no es por el hecho que yo lo evada o lo invalide o le tape todo aquello que no quiero que viva. No, hombre. Sería más bien cómo yo le voy a enseñar de mi fortaleza. Entonces, en estos pequeños puntos y reflexiones, vamos a buscar algo que es muy, muy importante. La palabra culpa viene de la raíz etimológica que significa falta, así tal cual, alguien como, vamos a ponerlo como errar, ¿no? No es realmente con una carga tan emocional como nosotros ya lo hemos estado manejando. La hipótesis que yo tengo es que al utilizar esta frase en el derecho romano, desde Roma, entonces se le puso ya otro tipo de cargas sociales, se le puso un tipo de cargas emocionales, dogmáticas, religiosas, bueno, de todo. Entonces realmente cuando hablamos de culpar estamos hablando de una falta o de algo que se dejó de hacer, nada más. Y la única forma de limpiar o de enderezar el barco, lo vamos a llamar así, es utilizando un proceso de expiar. Hemos escuchado esto, a veces se escucha más en las religiones, en las iglesias, pero el proceso de expiar es muy muy bueno. Expiar viene de dos palabras, que viene de la palabra ex y que viene la palabra de piar, que significa limpiar o expulsar la culpa. Y sí utilizo yo tal cual esta palabra de expiar, porque expiar limpia las culpas. Claro que hay otro tipo de sinónimos, más fácil de entender, pero a mí me gusta el bien hablar, el bien decir,
Porque cuando entendemos la raíz de las palabras, aparte de poderlas utilizar de forma correcta, también nos lo estamos decretando para nosotros mismos y para los demás. Entonces, para entrar en un proceso de expiar, de limpiar la culpa, ¿qué hay que hacer? Primero aceptar e identificar para poder reconocer la culpa. Otra cosa, dentro de este proceso, no señalen al de enfrente. Véanlo desde lo que ustedes pudieron hacer. Porque si hablamos del de enfrente, de él me hizo esto, por eso yo estoy así, entonces nunca se va a avanzar. Pero si decimos, a raíz de esto que sucedió, yo reaccioné no de la mejor forma, entonces yo sí puedo enmendar la situación. Yo todavía sigo teniendo el poder. Vamos a entrar en un proceso de perdonar. Expiar es perdonar técnicamente. Entonces, ¿cómo se empieza con esto? Perdonándonos a nosotros mismos. Si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, no vamos a poder perdonar a los demás. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a los demás. Hay que empezar a perdonarnos a nosotros, que somos los grandes protagonistas y actores de nuestra vida. Después de eso, hay que entrar en un proceso de responsabilizarse, que es muy diferente al justificarse. Responsabilizarse es decir, ok, bueno, vamos a recapitular estos puntos. Aceptar. Aceptar es saber que se hizo algo y entender de dónde vino y por qué. El chiste, luego de perdonarnos, y esto también aplica cuando le perdonamos a otras personas o pedimos perdón, es que el perdón lleva intrínseco el no volverlo a hacer. Si no, es una tarjeta de cambio que luego se desgasta sin necesidad. Entonces, si yo digo, oye, perdóname por esto, no lo vuelvo a hacer, hay que fijarnos en no volverlo a hacer, pero empezando con nosotros. Yo me voy a ver en el espejo y voy a decir, oye, Arturo, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y voy a agarrar fuerza y coraje para no volverlo a hacer. Y el tercero es responsabilizarse. Como lo comentaba, es, ok, si ya lo acepté y ya ubiqué qué es y ya me estoy reconociendo que hay una culpa ahí, que pido perdón o pido disculpas. Ahora es el acto, la acción de, si se rompió algo, enmendarlo. Si se cometió una falta, resanarla. Hacer la acción de la consecuencia de lo que hicimos o dejamos de hacer. Porque también por dejar de hacer puede pasar. Eso es responsabilizarse. Es muy diferente responsabilizarse a justificarse. ¿Cuál es la diferencia? Una muy sencilla. La justificación explica una reacción y la responsabilidad simplemente es el acto de enmendar, de hacernos responsables de eso que nosotros generamos. La justificación es, sí lo hice, pero es que haz de cuenta que, pero es que el de frente me dijo, es que fulanito me hizo, es que no sé qué. Yo les comento mucho en clase que la justificación nomás sirve para los trabajos que se entregan en la prepa, en la universidad o en la tesis. La justificación en la vida real no existe para nada. La justificación lo que hace es restarnos responsabilidad y acción para enmendar un error. Mejor, si llegamos a este punto y lo único que vamos a hacer es justificarnos, mejor es ni siquiera pedir perdón. Pues bueno, después de compartir estos pequeños puntos, estos pequeños detalles, ojalá les hayan servido, ojalá les agrade. Es parte de lo que platicamos en clases, parte de lo que platicamos en terapia, y como ahorita yo he estado viendo mucho ese movimiento, pues me nació poder realizar esto para que apoye a las personas que les llegue esta información. Si tú conoces a alguien que le pueda funcionar, por favor no dudes en compartir el video. Dale a la campanita para recibir nuestras notificaciones, suscríbete para que seas parte de esta hermosa comunidad y por favor, síguenos en nuestras redes sociales para que el proyecto siga creciendo. Si te interesó el tema o tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor no dudes en dejarlo en los comentarios, ya que estaremos atentos a ello. Y pues sin más, deseo de todo corazón que tengan una excelente semana. Hasta luego.